Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 78, Dioses y monstruos. En eso Kao bloquearía el golpe de Bardo, pero después él daría un quejido de dolor, ya que sentiría como su brazo, aún así recibiría daño, donde él tomaría su lanza, y después también usaría magia junto con Haki, y después comenzaría a bloquear los golpes de Bardo, pero Bardo aparecería y desaparecería, mientras daba varios golpes, pero Kao los bloquearía con dificultad, a lo que Kao diría, rayos, su velocidad es mucha, y su fuerza ni que se diga, a lo que Bardo diría, no escaparás de mí. Voy a patearte el trasero, así Bardo después lograría aparecer enfrente de él, mientras esquivaba su lanza, así dejando sorprendido a Kao, pero después él cubriría con Haki todo su abdomen, y luego Bardo diría, impacto de 6 reyes, así Kao recibiría una fuerte onda de choque, donde él escupiría sangre, y después sería enviado a estrellarse contra una casa, donde él diría, mientras se sujetaba su estómago, maldición, aún con Haki sentí eso, pero después Bardo trataría de acercarse. Pero después, algunos miembros de la facción usarían su magia para detenerlo, donde una chica ayudaría a Kao, y luego diría, tenemos que irnos, no podemos ganar esta batalla, donde Kao vería como Udo, Kun y Kobe sometían a las bestias, donde Kao diría, rayos, debimos haber traído a toda la artillería, así él gritaría, retirada, donde todos usarían magia para comenzar a irse, mientras también desaparecían a los monstruos, a lo que Udo diría, pero ¿qué pasa? A lo que Azazel diría, todos. El espacio-tiempo está volviendo a la normalidad, desaparezcan sus poderes, así Kun diría, de acuerdo, así todos regresarían a la normalidad, mientras también volverían al mundo real, a lo que Bardo diría, no, pero después ellos se habrían ido, a lo que Bardo regresaría a la normalidad, mientras decía, maldición, ya se fueron, así todos regresarían al hotel, donde estarían viendo las fotos que tomaron del viaje, pero después Azazel los citaría en una reunión, junto a los chicos del consejo estudiantil, donde estarían discutiendo la situación, pero después un empleado tocaría la puerta, donde diría, disculpe, con su permiso señor Azazel, a lo que él diría, ¿qué pasa? A lo que el empleado diría, llamada para el joven Bardo, así él se sorprendería, al igual que todos, donde él le dejaría un Den Den Musi, y después se iría, a lo que Bardo lo tomaría, y luego diría, ¿quién habla? A lo que la otra persona diría, ¿qué clase de respuesta es esa? Primero deberías decir que si eres tú, así él se reiría. Donde Bardo lo reconocería, y luego diría, papá, ante esto todos se impactarían, a lo que Ikaros y los demás dirían, ¿qué? Es el señor Korag, a lo que Udo diría, él, a lo que Kobe y Kun dirían, el padre de Bardo, a lo que Bardo diría, esto no me lo esperaba, a lo que Korag diría, me dijeron que estás teniendo problemas con un grupo de chicos que se hace llamar la facción de los héroes, a lo que Bardo diría, así es, esos sujetos secuestraron a la líder de la facción Yokai, la princesa Yasaka, a lo que Korag diría, ¿con qué eso pasó? Entiendo, así Korag después diría, antes que nada, de lo que les hayan dicho, yo no tengo nada que ver con ellos, el día que fui a salvar esa isla, no creí que ese grupo de jóvenes tomaran la iniciativa de crear un grupo terrorista hacia las 3 facciones, donde Bardo pondría una sonrisa, y después diría, eso lo sé padre, donde Korag también pondría una sonrisa, a lo que todos dirían, su relación va mejorando, donde Kun y las demás chicas pondrían una sonrisa, a lo que Korag diría, bueno, pero déjenme decirles algo más, logré investigar más sobre esta situación, estos chicos piensan ir al castillo Nagiu, es donde se concentra una gran cantidad de energía mágica, piensan realizar un ritual, y si como mencionaste Bardo, ellos secuestraron a la líder de la facción Yokai, ellos piensan usarla en el ritual, para así liberar una gran cantidad de poder, que lograra traer al gran rojo, ellos piensan asesinarlo, ante esto todos se sorprenderían, a lo que Bardo diría, otra vez con eso. Porque quieren hacerle daño, él solo quiere viajar entre las dimensiones, no le hace daño a nadie, donde Korag diría, pero sabes que Otpis no se detendrá hasta que eso ocurra, a lo que Bardo diría, maldición, bueno te agradezco mucho por esta ayuda padre, a lo que Korag diría, de nada, mucha suerte Bardo, así la comunicación se perdería, a lo que Bardo vería a todos, y luego diría, ¿escucharon eso? No es así, a lo que todos asentirían su cabeza, y después Azazel diría, ¿con qué un ritual? Eso explica entonces por qué fueron con Yasaka a ese lugar, donde Bardo y Udo armarían la estrategia, a lo que Bardo
diría, Udo, Kun, Kobe, necesito que ustedes me ayuden a patrullar todas las zonas cercanas al castillo, para que detengan a Megatauro, Tricéfalo, y Manu, a lo que Kun diría, ¿qué? No oro, Bardo-chan, yo quiero ayudar cerca de ti, donde Kobe diría, ¿qué tal si necesitan más ayuda? A lo que Bardo después pondría una mirada seria, y en eso él diría, escuchen, sé que no están de acuerdo en eso. Pero necesitamos estar al pendiente, esta vez podrían ser 4, y no solo 3, ante esto todos se sorprenderían, a lo que Ikaros diría, amo, ¿de qué estás hablando? A lo que Udo diría, rayos, es verdad, no pensamos en eso, a lo que Azazel diría, chicos, ¿de qué hablan? A lo que Bardo diría, recuerdan que les dijimos que las 5 muertes, fueron llamadas así, porque mi abuelo, y Sengoku-sama derrotaron a 5 criaturas, bueno, ellos destruyeron a una, que era la más grande, y la más fuerte, su nombre era Cthulhu. Ante esto todos se sorprenderían, a lo que Udo diría, en el ataque de la otra ocasión, solo se presentaron 3, pero no la que fue considerada como la segunda más fuerte, entre su grupo, esta criatura es Bin Ban Zu, así todos se impactarían, pero Kobe y Kun dirían, que, es cierto, no lo vimos en su ataque, solo vimos a Megatauro, Tricéfalo, y Manu, donde Ninfu diría, pero ¿quién es ese tal Bin Ban Zu? Así Udo y Bardo les explicarían quién era él, y después Issei diría, que, en verdad. Esa cosa es más grande que los otros 3, a lo que Rosueis diría, en verdad es así de aterrador, a lo que Kateria diría, pero entonces, ¿qué haremos si él también ataca? A lo que Bardo diría, por eso necesitamos que Udo, Kun y Kobe patrullen las zonas cercanas, ellos podrán encargarse, y si una logra entrar, yo iré por él, a lo que Udo diría, está decidido, entonces, esa será nuestra estrategia, así todos la ejecutarían, donde Bardo estaría con su grupo en la estación del tren, pero después llegaría Kunou. ¿Quién diría, Bardo oro? Así ella subiría a su espalda, a lo que Bardo diría, rayos, niña no me asustes así, donde ella diría mientras pegaba su rostro con el de él, yo también voy, quiero ayudarte a salvar a mi madre, donde Bardo diría, de acuerdo, así todos se pondrían felices por eso, pero luego Bardo y Kunou desaparecerían, a lo que Bardo diría, quédate conmigo, así ella diría algo nerviosa, sí, donde Bardo trataría de comunicarse con los demás, pero no podría. A lo que alguien diría, vaya, el humano y la mocosa para mí, eso es genial, así Bardo después diría, ¿quién rayos eres tú? Donde un chico con lentes saldría, y luego diría que no necesitaba saberlo, porque él acabaría con ambos, donde Bardo estrecharía la mirada, a lo que el chico se asustaría un poco, pero después Kunou diría, Bardo-sama, no puedo moverme, donde Bardo diría, ¿qué? Pero después él tampoco podría, donde Bardo diría, rayos, ¿pero qué pasa? A lo que el chico diría, así que no te diste cuenta, bueno, te lo explicaré, idiota. Mi poder mágico se trata de poder controlar las sombras de los demás, y usarlas como armas, pero para esta ocasión solo usaré tu sombra, donde el chico se comenzaría a mover, y después Bardo y Kunou también moverían sus brazos, a lo que Bardo diría, rayos, pero después el chico comenzaría a retroceder, mientras Bardo y Kunou se dirigían a las vías del tren, a lo que Bardo diría, rayos, donde Kunou diría, Bardo Osama, no puedo detenerme, a lo que Bardo diría, debe de haber una manera de poder evitar a este sujeto. Pero Bardo se percataría, que el chico necesitaba estar cerca para poder conectar su sombra, ya que él estaría pisando lugares donde habrían sombras más largas, así expandiendo su longitud, a lo que Bardo diría, eso es, a lo que Bardo daría un fuerte grito, y luego pasaría a su forma ultimate, donde el chico y Kunou se sorprenderían, a lo que él diría, pero ¿qué haces tonto? ¿Acaso no entiendes? No puedes zafarte de mi agarre, pero después el chico se quedaría paralizado, donde él diría, ¿pero qué pasa? Así él comenzaría a caer. Mientras el poder de las sombras en Bardo y Kunou comenzaría a disminuir, donde Kunou diría, ¿pero qué le pasa? A lo que ella vería a Bardo, y notaría como él tendría una mirada muy pesada, a lo que ella diría, Bardo-sama, ¿pero acaso? A lo que el chico diría, ¿qué? Espera, ¿acaso? No, esto no puede ser, donde Bardo mientras ponía una sonrisa diría, ¿creíste que eras el único con la posibilidad de inmovilizar a alguien? A lo que el chico se comenzaría a asustar, donde diría, Haki del Rey, así Kunou se sorprendería. Y luego diría, ¿qué? Así ella vería a Bardo, y luego diría, Bardo-sama, posees el haki del conquistador, a lo que Bardo mientras aplicaba más presión diría, apenas lo notaste, así ella se sorprendería, pero se pondría feliz, así Bardo después aplicaría más poder, y el ataque del chico perdería efecto, donde Bardo no perdería tiempo, y luego se dirigiría a él a una gran velocidad, donde lo tomaría de la cabeza, y lo estrellaría contra el suelo, así inmovilizándolo, donde Bardo diría, wow, eso fue difícil.
a lo que Kunou mientras veía a Bardo diría, Bardo-sama, eres muy fuerte, así Bardo pondría una sonrisa, pero después él diría, vámonos de aquí, así ambos se reunirían con todos los demás, mientras tanto, en un templo en unas montañas, Kun estaría patrullando, donde diría, pero ¿por qué no pude ir con Bardo-chan? Pero después ella recordaría a Bardo, pero en especial cómo era que él y Kunou tenían buenos momentos, donde ambos parecerían ser felices. A lo que Kun después mientras se sonrojaba diría, ¿será que a Bardo-chan le agradan los niños? Así ella se imaginaría a Bardo cargando a unos niños, donde ella sentiría que su corazón latía con fuerza, donde pensaría, ¿qué? Porque pienso en eso ahora, pero después ella esquivaría unos ataques de fuego, donde diría, ¿qué pasa? Pero luego ella escucharía unos fuertes rugidos, así al mirar hacia arriba vería a Tricéfalo, donde ella diría, con que ya están atacando, así ella se comunicaría con los demás. Y luego diría, los monstruos ya están comenzando con su ataque, a lo que Kobe vería como toda una parte de la ciudad sería convertida en ácido, donde Kobe diría, lo veo Kun, mientras que Udo escucharía un fuerte rugido, a lo que él diría, con que ya están aquí, así él diría, veo a Megatauro, donde Kobe diría, Mano está conmigo, mientras Kun diría, Tricéfalo está conmigo, a lo que ella se comunicaría con Bardo, y le diría, que los tres monstruos ya han comenzado con su ataque, a lo que Bardo diría, ya veo. ¿Cuento con ustedes muchachos? A lo que los tres dirían que sí, mientras que Bardo les diría a los demás, ya ha comenzado, deprisa, vamos por tu madre Kunou, a lo que ella al oír eso se pondría feliz, y luego diría, sí, Bardo-sama, así todo el grupo de Bardo iría hacia el castillo, mientras tanto, con Udo, él pasaría a su modo divino, y después diría, ya sé que eres muy fuerte, monstruo, así que no te subestimaré, a lo que Megatauro lo vería, y después al reconocerlo daría un fuerte rugido. Y luego se dirigiría hacia él, donde trataría de embestir a Udo, pero Udo le daría un fuerte golpe con su puño, para después darle una fuerte onda de choque con su mano, donde Megatauro rugiría del dolor, mientras se estrellaba contra unas rocas, a lo que Udo diría, vamos otra vez, así él volvería a realizar ese ataque, pero Megatauro usaría su cola, y después le daría un fuerte golpe, donde Udo lo recibiría, y luego él retrocedería, mientras decía, rayos, eso sí dolió, pero después Udo regresaría a su forma humana. Mientras Megatauro al verlo pensaría que sería más fácil poder devorarlo, a lo que él se volvería a balanzar sobre Udo, pero Udo después diría, Soru, así él desaparecería, y luego Megatauro no lo vería, pero recibiría un fuerte golpe en su estómago, a lo que él rugiría del dolor, mientras escupía saliva, ya que Udo estaría debajo de él, mientras tenía su brazo envuelto en haki, así Udo volvería a darle una ráfaga de golpes a una gran velocidad, mientras iba también usando su haki del rey. Al mismo tiempo que arrojaba grandes cantidades de su haki de armadura, donde Megatauro recibiría más daño, pero él se enojaría, así él trataría de volver a atacarlo, mientras usaba sus garras, y sus colmillos, al igual que sus cuernos, pero Udo se movería a una gran velocidad, donde lograría tomarlo de los cuernos, y después lo jalaría con fuerza, donde lo estrellaría contra el suelo, mientras tanto, con Kun, Tricéfalo estaría volando, mientras iba escupiendo fuego, y comenzaba a destruir todo. Mientras las personas iban corriendo para tratar de escapar, pero después una gran cantidad de plantas saldrían, y estas sujetarían a Tricéfalo, donde él trataría de quemarlas, mientras también usaba sus garras para cortarlas, pero después Kun comenzaría a correr en dirección de él, donde usaría su estilo Rokuseki para llegar hasta él, donde lograría llegar a sus alas, así ella comenzaría a correr por toda su espalda, hasta llegar a la cabeza de en medio, donde Tricéfalo se daría cuenta. Pero después usaría sus otras dos cabezas para tratar de atacarla, pero Kun crearía varias plantas que la cubrirían del fuego, así Kun después saldría, y en eso diría, rayos, ese fuego es muy cansado, por lo que ella tendría una idea, así ella haría crecer una gran cantidad de plantas de esporas venenosas, las cuales rodearían a Tricéfalo, pero Tricéfalo se percataría de esto, y después se dejaría caer contra el suelo, así sorprendiendo a Kun, pero esto a su vez le permitiría zafarse del agarre de las plantas, por lo que Tricéfalo usaría su fuego, y quemaría todas, donde usaría sus alas para zafarse, y después comenzaría a volar, a lo que Kun se sujetaría con fuerza, y después diría, maldición, así ella no soltaría a Tricéfalo, mientras tanto, con Kobe, Manu pasaría a su forma líquida, y después comenzaría a destruir algunos de los puentes de la estación de Kioto, mientras también quemaba a muchas personas con sus ácidos, donde la gente correría asustada, a lo que Manu volvería a su forma de polilla, y después ella comenzaría a reírse.
pero recibiría un fuerte golpe que la haría dar unos quejidos de dolor, así ella se giraría, y vería como ahí se encontraba Kobe, el cual tendría sus puños envueltos en kairoseki y haki, por lo que Kobe diría, ya basta bestia, deja de asesinar gente, a lo que Kobe daría un fuerte salto, y se abalanzaría sobre ella, pero ella pondría una sonrisa, y después pasaría a su forma líquida, donde dejaría que Kobe siguiera de largo, a lo que Kobe diría, rayos, pero después ella volvería a su forma física. Y en eso le daría un fuerte golpe a Kobe que lo mandaría a estrellarse contra unas rocas, a lo que Kobe se levantaría con algo de dificultad, a lo que diría, maldición, creo que me recuerda, por eso no me permitirá acercarme tanto, a lo que Manu se comenzaría a reír, y después miraría a Kobe, al mismo tiempo que pasaba con frecuencia a su forma líquida, y a su forma física, a lo que Kobe diría, mientras ponía una sonrisa, ¿qué estás esperando? ¿No piensas atacarme? Está bien. En ese caso, yo lo haré, así él se abalanzaría sobre ella, mientras tanto, en la costa, las personas estaban pensando en salir de la isla de Kioto, pero después los barcos que se estaban alejando comenzarían a ser destruidos, donde la gente diría, ¿pero qué está pasando? A lo que una gigantesca silueta saldría del mar, y después un monstruo gigante con escamas verdes, y unas grandes garras y colmillos comenzaría a salir, mientras tomaba los barcos, y los destruía con sus fauces, así la gente se asustaría. Y después diría, no puede ser, esa cosa, ¿es acaso un rey marino? Pero después Fin Fang Fu vería otros de los barcos que aún no eran abordados, y se acercaría a ellos, a lo que la gente diría, ¿qué? ¿Va por nuestros botes? ¿Acaso este será nuestro fin? Pero después antes de que Fin Fang Fu se acercara más, él recibiría un fuerte meteorito en su cabeza, lo que haría que rugiera del dolor, así él caería, donde todas las personas se sorprenderían, pero después alguien diría, rayos. Parece ser que llegué un poco tarde, creí que solo serían 3 monstruos, no 4, así todos verían como un chico con un traje de monje, estaría sujetando un bastón, a lo que las personas dirían, ¿y tú quién eres? Pero después Fin Fang Fu comenzaría a colocarse de pie, mientras daba un fuerte rugido, a lo que Fujitora diría, ¿quieren discutir esto, o escaparán de aquí? Así Fujitora se elevaría sobre un trozo de tierra, y se dirigiría al gigantesco monstruo, mientras las personas se sorprenderían, pero no dejarían pasar esta oportunidad, y subirían a los botes, así Fujitora diría, mis compañeros están dando sus vidas para proteger este lugar, ¿qué clase de soldado sería yo, si los dejo luchar solos? Así Fujitora comenzaría a luchar contra el monstruo, mientras Fin Fang Fu trataba de comérselo.